En cuanto a la interpretación bíblica, hoy podríamos decir que gran parte de la predicación cristiana se encuentra sumida en una profunda crisis por el tema de la interpretación bíblica. La interpretación bíblica es fundamental para poder ser unos competentes e idóneos ministros de la predicación o ministros de la palabra. La Sagrada Escritura no es un documento fácil. Todo intérprete de la Sagrada Escritura debe tener en cuenta un primer principio. La Biblia es un documento que tiene una doble autoría. Tenemos un autor primario que inspiró y reveló la Sagrada Escritura, pero al mismo tiempo tenemos un autor secundario que la escribió. El autor primario que inspiró y reveló los diferentes saberes y conocimientos que encontramos en el marco escriturístico es Dios. Dios es el autor primario de la Escritura. Dios es el autor primario de la Escritura, pero no es su escritor. El escritor de la Sagrada Escritura son los diferentes hombres que Dios como autor primario de la misma eligió en tiempos y épocas diferentes para plasmar de manera escrita esos saberes que encontramos en la Escritura. Saberes que Dios reveló de sí mismo, porque no podríamos conocer a Dios a ciencia cierta si Él no se revela a sí mismo. Pues en el marco de toda la Sagrada Escritura, Dios se revela a sí mismo, mostrando, manifestando sus saberes en el contexto de la Biblia. Pero la Biblia fue escrita por hombres. Los hombres que Dios eligió para escribirla constituyen el segundo autor de la Biblia, a quienes llamamos autor secundario de la Escritura. Ese autor secundario de la Biblia, aunque fue inspirado por Dios, aunque recibió esa facultad de plasmar los conceptos, los conocimientos y los saberes que Dios estaba revelando de sí mismo, sin embargo, los plasmó utilizando su pensamiento, los plasmó dentro de un marco contextual, dentro de un contexto conformado por sus costumbres, por su cultura, por su manera de ver el mundo, por la cosmovisión que poseía. De tal manera que, como la Sagrada Escritura tiene una doble autoría, autoría primaria y autoría secundaria, primaria la de Dios, secundaria de la de los hombres, interpretar la Escritura no es fácil. Y he aquí, esto se constituye para muchos en su talón de Aquiles. Porque ¿cómo saber si estoy delante de un pasaje bíblico? ¿Cómo saber si estoy delante de un texto bíblico que se ha originado en el saber de Dios, en lo que Dios ha revelado y ha mostrado de sí mismo? ¿Cómo saber si estoy delante de un texto o pasaje bíblico que se ha originado en la cultura, en la costumbre, en el tiempo en que está inmerso el autor bíblico? Para eso se hace necesaria la interpretación bíblica, el conocimiento de una exégesis adecuada de la Sagrada Escritura. Hay unos principios o unos elementos que quiero transferirles en este segundo eje temático de la cita académica de hoy. Principios básicos para poder desarrollar una interpretación equilibrada, objetiva e idónea de la Biblia. Esos principios hermenéuticos o exegéticos básicos que todo estudiante de la Biblia debe tener son los siguientes. Número 1, el concepto del tiempo. Para los orientales, el concepto del tiempo es totalmente diferente al concepto del tiempo para nosotros los occidentales.
Para los orientales el concepto del tiempo es general. Para nosotros los occidentales el tiempo es específico. Y eso es fundamental, porque si para los orientales el tiempo y el concepto que tienen del mismo es general y para nosotros es específico, les coloco un primer ejemplo. La profecía afirmaba en el libro del Génesis que el pueblo de Israel iba a durar un periodo de esclavitud en la tierra de Egipto de 400 años. Pero si estudiamos detalladamente, de manera metódica, el tiempo que ellos duraron, realmente duraron 430 años de esclavitud. Si yo traigo ese pasaje, ese texto de la Biblia, sin tener en cuenta el concepto del tiempo y pretendo interpretarlo conforme al concepto del tiempo que tenemos los occidentales, diríamos que la profecía bíblica se equivocó, falló por 30 años, porque estaríamos diciendo que duró más de 400 años el pueblo de Israel de esclavo en Egipto, duró 430 años. Por ejemplo, tenemos también el caso de la muerte de nuestro Señor. Nuestro Señor manifestó que Él iba a durar 3 días, que el Hijo del Hombre iba a durar 3 días en el sepulcro. Jesús muere un viernes en la tarde. El calendario judío es lunar. Es sepultado antes de 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde del viernes comienza el gran Shabbat, el día de reposo, que finalizaba a las 6 de la tarde del sábado. Por eso Jesús es sepultado el viernes antes de las 6 de la tarde que iniciara el día de reposo. Pero según el Evangelio de Mateo, el primer día de la semana, siendo todavía muy oscuro, los discípulos, algunos de ellos fueron al sepulcro, entre los cuales iban varias Marías, y resalta el escritor sagrado a María Magdalena. Magdalena no era su segundo nombre, tampoco era su apellido. María Magdalena era María de Magdala, provenía de la región de Magdala, por eso le decían María Magdalena. María, en hebreo, Miriam de Magdala. Pues María de Magdalena o de Magdala, el primer día de la semana, siendo muy oscuro, vio que el Señor había resucitado y tuvo el primer gran encuentro con Cristo crucificado y se convierte por delegación de Cristo en la primera anunciadora del mensaje del resucitado. El primer día de la semana en el calendario judío comienza a las 6 de la tarde del día sábado y termina a las 6 de la tarde del día domingo. Y el escritor afirma que muy temprano, el primer día de la semana, o sea, en la madrugada del domingo, el Señor estaba resucitando. Algunos dirán, pues también aquí el tiempo se equivoca. Se equivocó Jesús al decir que al tercer día iba a resucitar, porque si muere el viernes y es sepultado el viernes en la tarde, no dan 3 días el domingo, porque cada día tiene 24 horas, si lo tomamos conforme al concepto del tiempo de nosotros los occidentales. Y así podríamos ir buscando múltiples ejemplos en el marco de la Escritura. ¿Cómo entonces explicar estos 2 pasajes por lo menos? Primer principio, el tiempo. Para los orientales, que son los escritores bíblicos, ven el tiempo diferente a nosotros. Lo ven desde lo general, mas no desde lo específico. Damos entonces la respuesta al primer ejemplo. Cuando dice el escritor sagrado que el pueblo iba a durar 400 años de esclavitud en Egipto, para ellos los 400 años van desde el año 400, 400, hasta el año 499, porque el concepto del tiempo es general.
el Señor los liberta en el año 430 de su esclavitud. Estaba entonces la profecía dentro del marco de cumplimiento. En el caso de Jesús, cuando nuestro Señor dice que va a durar 3 días en el sepulcro y al tercer día va a resucitar, es lo mismo, es concepto del tiempo general. Jesús muere el viernes, de tal manera que en el día viernes visitó el sepulcro. Llega el sábado, estaba todavía pasando por el valle de sombra de muerte en el sepulcro. Llega el domingo, todavía estaba en el sepulcro, primer día de la semana, y en ese primer día de la semana, siendo de madrugada, resucitó, salió victorioso. Con eso se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho. Vale la pena que en esta clase les recomiende el consejo dado por Jerónimo de Belén. ¿Quién fue Jerónimo de Belén? Jerónimo de Belén fue un gran obispo, padre de la iglesia, que es conocido porque tradujo por primera vez la Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento del idioma griego al idioma latín. Fue el que tradujo por primera vez la Biblia al latín. El latín era el idioma del imperio, pero también era el idioma más hablado hacia el siglo IV. A esa primera traducción que se hace de la escritura del griego al latín se le llama la Vulgata Latina. Pues Jerónimo no solamente fue un gran traductor de la Biblia, sino que también fue un gran intérprete de la escritura. Y tomo a Jerónimo para el siguiente pensamiento. Jerónimo le recomienda a su discípulo, a su hijo espiritual, el presbítero Paulino, lo siguiente: cuando vayas a interpretar la Biblia, para interpretarla de manera adecuada, nunca traigas el autor bíblico, nunca lo saques de su contexto, nunca lo saques de su época y de su tiempo, para pretender condicionar el autor bíblico en tu tiempo, en tu contexto y en tu tiempo. El verdadero intérprete es aquel que se traslada al tiempo del autor bíblico, a la cultura y a la costumbre del autor bíblico, para poder entender desde el escenario donde está inmerso el autor bíblico qué fue lo que el autor secundario de la Biblia quiso decir y quiso enseñar. De este examen o de este ejercicio exegético podrás descubrir el verdadero mensaje de la Sagrada Escritura. Por eso esta recomendación de Jerónimo de Belén nos traslada a un segundo elemento para tener en cuenta en la interpretación bíblica. El segundo elemento para poder interpretar correctamente la Escritura es el contexto. ¿Qué es el contexto? Muchos creen que el contexto es el pasaje que le sigue al pasaje que están leyendo. No es así. El contexto no es el pasaje que le sigue al texto que usted está leyendo en la Biblia. No. El contexto muchas veces no está ni siquiera revelado, manifestado y plasmado en el pasaje bíblico. A veces ocurre eso. El contexto es la sumatoria de varios elementos. Llamamos contexto al medio en que está inmerso el autor bíblico y en el que se originó ese pasaje y ese texto que el autor bíblico está escribiendo y que redactó. Los elementos que confluyen y conforman al llamado contexto es, número 1, la cultura. El autor bíblico tiene una cultura diferente a la nuestra. Número 2, las costumbres. Las costumbres bíblicas son totalmente diferentes a las nuestras hoy. Número 3, la geografía. La geografía inhóspita de los pueblos bíblicos también muchas veces ejercían cierta influencia en el autor bíblico que permearon su pensamiento. Entonces la sumatoria de cultura, costumbre, geografía es lo que nosotros llamamos popularmente como contexto.
es fundamental conocer el contexto para saber si estoy delante de un pasaje bíblico que ha sido originado en el proceso de revelación que Dios ha hecho de sí mismo, que Dios ha dado de sí, o si estamos delante de un pasaje que es producto de ese contexto conformado por costumbre, cultura y geografía bíblica. Un ejemplo. En la Biblia del Antiguo Testamento encontramos dos modelos de matrimonio y dos modelos de familia. El primer modelo de matrimonio y de familia que encontramos en la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento es el modelo de familia del Edén, donde Dios establece la familia heterosexual, conformada por un hombre y una mujer. Pero si nos salimos del Génesis, y ahí mismo en el Génesis, si nos salimos del contexto del huerto del Edén, después de que el hombre cae y nos internamos en la era de los patriarcas, observamos que en la etapa de los patriarcas se da origen a otro modelo de matrimonio y de familia, que es el famoso modelo de matrimonio y familia múltiple, la poligamia. Encontramos en el patriarca Abraham que tenía una esposa que era Sara, pero que también tomó como segunda mujer a la esclava de Sara por recomendación de Sara misma, que fue Agar, y con ambas tuvo hijos. ¿Qué decir de Jacob? Jacob también tenía varias mujeres, 4 mujeres. 2 de ellas eran hermanas, Raquel y Lea, y con todas tuvo hijos. Llegamos a Salomón en los tiempos de la ley. Salomón dice en el libro del Cantar de los Cantares, libro que nace como expresión de amor romántico entre él y su esposa la Sunamita, dice esto Salomón: aunque 700 sean las reinas esposas que tengo y 300 sean las concubinas en la cultura hebrea no eran amantes, eran esposas de segundo orden. Aunque tenga 1000 mujeres, una solamente amo, a mi amor, la Sunamita. El rey David peca con Betsabé, que era una mujer casada. Pero antes de que el rey David pecara con Betsabé, madre de Salomón, David había tenido 39 esposas. ¿Cómo entonces interpretar y entender esto? Porque algunos pretenden tomar estos textos bíblicos para revivir o actualizar la poligamia en medio del mundo cristiano contemporáneo de hoy. Pues déjeme decirle lo siguiente: el primer modelo de familia, un hombre y una mujer, fue establecido por Dios. Es el modelo revelacional establecido en el marco del Edén, un hombre y una mujer. El segundo modelo de familia, el de la familia múltiple o poligamia, es el establecido por los hombres, el establecido por los patriarcas, caracterizado porque un hombre se podía casar con varias mujeres, siempre y cuando esas mujeres estuvieran solteras. La ley de Moisés fue permeada también por la cultura y la costumbre de los patriarcas, de tal manera que en el marco jurisprudencial de la ley mosaica convivían ambos modelos, el de la monogamia, un hombre y una mujer, que es el modelo de Dios, y el de la poligamia, un hombre con varias esposas, que es el adoptado por los patriarcas, que es el modelo cultural, patriarcal y costumbrista. Ahora vamos a Jesús. Jesús le hicieron ciertas preguntas sobre el matrimonio y dice claramente: al principio no fue así, porque el que los hizo, varón y hembra los hizo. De tal manera que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola persona, es lo que dice el texto original. Los dos se constituyen en una sola carne. Jesús entonces recupera en medio de los escenarios convulsionados y dividímoslos
del judaísmo en materia de matrimonio resalta el modelo original, la unidad matrimonial y la esencia monogámica del matrimonio del Edén. Eso hace parte de la interpretación bíblica. Entonces, si yo no conozco el contexto, voy a pretender aplicar textos de la Biblia que son producto de las costumbres, de la cultura, del tiempo, de la historia, del escenario geográfico de ese momento. Eso me lleva a decir que no todo lo que está en la Biblia se puede aplicar hoy. No, todo lo que la Biblia dice no es aplicable hoy. Hay cosas que la Biblia registra que tienen una aplicabilidad para ese momento y no en este momento. Un ejemplo, la ley dice que el que iba a consultar a los brujos y a los adivinos y a los mismos brujos y adivinos había que apedrearlos. ¿Qué tal hacer eso hoy? De ninguna manera. La Biblia registra que en los tiempos de Josué se castigaban terriblemente a los anatemas y el castigo era morir apedreados, y después de morir apedreados él con sus esposas o esposa y sus hijos había que quemarlos para que ni siquiera quedara memoria de sus restos. Traer eso hoy sería una práctica de lesa humanidad. Entonces no todo lo que está en la Biblia podríamos aplicarlo hoy. El apóstol Pablo es bastante duro con las comunidades de mujeres, sobre todo con la comunidad femenina de la iglesia en Éfeso, cuando le dice a su hijo espiritual, a Timoteo, a la mujer no le permito hablar, a la mujer no le permito enseñar, que se calle, que ni siquiera hable en la iglesia. Era la iglesia de las mudas. Que hable cuando esté en la casa y si tiene alguna pregunta que se la haga al marido en la casa. ¿Qué tal traer eso a esta época e implementar ese tipo de modelo pastoral en nuestras congregaciones? Quedarían solas nuestras comunidades porque la mayoría de nuestra feligresía es femenina. El mismo Pablo que dice en la epístola a los Efesios, a la mujer no le permito hablar, dice en la carta a los Corintios, la mujer que profetiza. ¿Qué es profetizar en la Biblia? Profetizar en la Biblia no solamente es el arte de predecir, porque hoy nosotros hemos limitado y suscrito la profecía al arte de predecir, y no es así. En la Biblia, predicar es anunciar el consejo, profetizar es anunciar el consejo de Dios. El apóstol Pedro dice en su epístola, la profecía más segura es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. De tal manera que nosotros los ministros de la palabra, cuando estamos enseñando y predicando la profecía más segura que es ella, estamos profetizando. ¿Qué estamos profetizando? La palabra de Dios. La predicación es el vehículo de la profetización de la profecía más segura que es la Sagrada Escritura. Bajo ese concepto y contexto, cuando Pablo dice en los Corintios, la mujer que profetiza, lo que también está diciendo es la mujer que predica. Pablo habla de predicadoras en la iglesia de Corinto, ministras de la palabra de Dios, pero en Éfeso le dice a Timoteo que no hablen, que se callen. ¿Cómo entender a Pablo? Aquí hay dos principios para exégesis bíblica. Cuando le dice a Timoteo a la mujer que no hable, ese es un principio originado en el contexto, cultura y costumbre rabínica farisaica paulina. Las mujeres en Éfeso eran mujeres chismosas, estaban sufriendo de chisme y de murmuración, como algunas en esta época, ¿no? Claro que las de esta época no les vamos a decir que no hablen, muy bien. Pero en esa época muchas de estas mujeres provenían de un culto pagano llamado el culto de la diosa Diana. Pablo había estado en Éfeso, es más, estuvo predicando en el Coliseo de Diana, y allá las mujeres decían, grande es Diana,
de los efesios. El culto a Diana tenía una particularidad. Quienes lideraban o presidían este culto eran mujeres. Les llamaban las sacerdotisas de Diana. Así que muchas de estas mujeres que antes habían practicado el culto a Diana se habían convertido al Señor, pero no habían cambiado, no habían abandonado su práctica de murmuración. Pablo entonces toma una medida extrema, pastoral, que origina en los modelos culticos sinagogales, donde la mujer no podía hablar, y lo implementa como modelo de disciplina en la iglesia de los Efesios y dice: a la mujer no le permito hablar, que se calle. O sea, está aplicando de manera específica y particular ese modelo radical únicamente para ese momento. Pero en Corinto, cuando dice la mujer que profetiza, la mujer ministra de la palabra de Dios que predica, allá nos está mostrando un principio inmutable en Dios. ¿Qué principio inmutable y revelacional en Dios? Que Dios no hace acepción de personas, como también Pablo dijo en otra epístola. Que en Cristo no hay varón, ni mujer, ni judío, ni griego, todos son uno. Nos está mostrando que la voluntad salvífica de Dios es llamar a las mujeres también para que desarrollen un ministerio, una vocación, y que mediante el desarrollo eficaz y idóneo de ese ministerio dado por Dios, las mujeres puedan edificar a los santos. Pero estas conclusiones, esto así tan fácil como vemos la Escritura, es posible cuando usted se forma y cuando usted se convierte en un verdadero intérprete de la Escritura misma. Predicar, estudiar y enseñar la Biblia no es fácil, porque, repito, muchos pasajes bíblicos ya son inaplicables en esta época. Ya no se pueden aplicar porque son pasajes productos, originados, no en la revelación de Dios, sino en la costumbre y la cultura y el pensamiento del autor secundario de la Escritura, que es el hombre mismo. Interpretar la Biblia, yo de manera muy jocosa, para traer esto a los escenarios gastronómicos, lo he comparado como quien come pescado, y pescado que todavía tiene espinas. No vamos a comer pescado filete, sino pescado con espinas. Ten cuidado de que una espina no se te vaya. O sea, la espina hay que sacarla para comernos la carne. Así muchas veces en la Biblia. Cuidado, te vas a atragantar con una espina, o vas a atragantar a otros con algunas espinas. Las espinas son aquellos pasajes que hoy ya no tienen ninguna aplicación, como el tema de la poligamia. La poligamia está en la Biblia, pero la poligamia, aunque esté en la Biblia, no se puede aplicar hoy. ¿Por qué no se puede aplicar hoy? Porque la poligamia fue originada no por Dios, sino por la cultura de los patriarcas, la costumbre de los antiguos, y Moisés la implementó en su marco jurídico. ¿Cuál es el modelo? El modelo es el del Edén. El modelo es la revelación de Dios, un hombre y una mujer. La poligamia podría ser una espina con la cual te puedes atragantar. Hay otro principio para interpretar de manera correcta y adecuada la Biblia, además del tiempo y además del contexto. El tercer principio es los tipos de sentidos. La Biblia hay que aplicarle, los pasajes bíblicos no le podemos aplicar un mismo sentido. Nosotros los cristianos evangélicos somos expertos en un excesivo literalismo bíblico. Nos caracteriza literalizar toda la Biblia. ¿Qué entendemos por el sentido literalista? El sentido literalista se caracteriza porque plasmo, veo, practico, enseño la Biblia tal cual como la estoy leyendo,
conforme al pasaje que estoy leyendo. Por ejemplo, Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Si eso es literal, un día de estos nos vamos a quedar tuertos. Eso no sería literal. Así que toda la Biblia no le podemos aplicar un sentido literal. Hay otro pasaje mosaico que es la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Mahatma Gandhi, el llamado profeta moderno de la India, el de la revolución pacífica y sin armas, una vez dijo muy sabiamente, si aplicamos el ojo por ojo y el diente por diente en esta época, un día de estos, dijo Gandhi, nos vamos a quedar tuertos, pero también nos vamos a quedar muecos, ojo por ojo, diente por diente. Si te cortan una mano, debes cortar la otra. Vamos a quedar, además de eso, sin manos. No todo lo que está en la Biblia se puede aplicar hoy. El Apocalipsis es una construcción simbólica, alegórica. En el Apocalipsis hay una sumatoria de instrumentos alegóricos que van desde la gematría bíblica, que es la utilización de números, hasta utilizar imágenes de monstruos, de bestias. El Apocalipsis es un mensaje encriptado, en claves. ¿Por qué en claves? Porque si el documento caía en una alcabala de soldados romanos, cuando un soldado romano lo revisaba, no iba a entender absolutamente nada de lo que Juan estaba diciendo, porque estaba en claves, y las claves eran las imágenes utilizadas por Juan. ¿Quiénes lo podían entender? Los cristianos nada más. Cuando Juan decía, los 7 espíritus de Dios, los cristianos estaban entendiendo que Juan quería definir a Dios como un espíritu perfecto. Porque Juan también dice, Dios es espíritu. Y acá en Apocalipsis afirma los 7 espíritus de Dios. El 7 en gematría bíblica representa perfección. Juan está diciendo, no que Dios tenga 7 espíritus, sino que Dios es una unidad espiritual. Es una unidad perfecta, un espíritu perfecto. Estos son simples ejemplos que les estoy colocando para que ustedes vean que interpretar la Biblia no es fácil y que necesitamos seguir empoderándonos, progresando en todos estos conocimientos para llegar a la medida, al nivel, a la estatura de un varón perfecto, como dice Pablo, al nivel de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la Biblia hay cosas que son alegóricas, hay cosas que son simbólicas y hay cosas que son literales. Lo literal es lo que debemos tomar tal cual como está escrito. Lo simbólico o lo alegórico es lo que está encapsulado mediante la utilización de figuras literarias y de figuras e imágenes simbólicas, características de esa época, de ese tiempo. Por eso la predicación cristiana de hoy, gran parte está en crisis, porque el talón de Aquiles de los predicadores modernos, de muchos de ellos, no de todos, pero sí de muchos de ellos, es la falta de formación en el tema de la interpretación bíblica. La interpretación bíblica se convierte entonces en disciplina obligada. Es obligatorio que usted pueda adquirir los conocimientos necesarios de interpretación bíblica para que te puedas convertir en un exégeta, o por lo menos en un principiante, y puedas hacer exégesis bíblica, y no te conviertas en un eiségeta, y no hagas eisegesis bíblica. Mientras la exégesis es la correcta interpretación de la Biblia, es descubrir el mensaje que hay detrás de ese lenguaje, de ese contexto, de esa cultura del autor bíblico. La eisegesis es la interpretación privada, inadecuada y falsa de la misma Sagrada Escritura. Así que para eso yo les recomiendo, mis queridos discípulos y alumnos, varios elementos, varias herramientas.
Es importante que usted tenga herramientas que van desde un buen diccionario bíblico, desde un buen compendio de la Biblia, el famoso manual o compendio bíblico del gran Matthew Henry, el más famoso, muy bueno. Además de diccionarios bíblicos y compendios, usted debe tener un diccionario teológico. El diccionario bíblico se especializa en darnos la definición de términos que encontramos en la Biblia. El diccionario teológico se caracteriza por darnos la definición de términos que no están en la Biblia y que hacen parte del mundo de la teología. Como estamos estudiando teología, es necesario que usted se compre un diccionario teológico, porque usted necesita manejar una terminología teológica, además de una terminología bíblica. Por ejemplo, eso de unión hipostática no está en el diccionario bíblico, porque eso no hace parte del léxico, del vocabulario de la Biblia. Pero aunque no haga parte del vocabulario de la Biblia, unión hipostática es una verdad donde se concluye una verdad bíblica. Entonces, para eso necesito el diccionario teológico. Términos como hipóstasis, términos como ousia, términos como la kenosis. Todo eso hace parte del quehacer teológico que usted debe manejar. También le recomiendo que se compre una obra llamada Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos. Obra magistral, importante. En esa obra usted va a encontrar cómo eran las costumbres, cuál era la cultura de esa época, y eso nos va a acercar a tener un conocimiento de lo que llamamos el contexto bíblico. Todas estas recomendaciones tienen un propósito y objetivo: que seamos verdaderos estudiosos y que seamos verdaderos predicadores y maestros del libro de libros, pero al mismo tiempo, libro bien complejo, la Sagrada Escritura. Finalizo con dos ejemplos, que como decimos en la región Caribe, se las tiro de ñapita, de ñapa. Los dos ejemplos son: Josué oró y el sol se paró. Primer ejemplo. ¿Cómo así que Josué oró y el sol se paró? Si el sol no se mueve. Lo que da vuelta es la tierra sobre su eje alrededor del sol. ¿Cómo interpretar eso? Porque los enemigos de la Biblia pueden utilizar ese texto para decir: la Biblia se equivoca, ¿vea? Aquí está, dice que Josué oró y el sol se paró. Al comienzo de mi disertación y de mi clase dije que la Biblia tiene dos autores: un primario que le inspiró Dios, un secundario que le escribió el hombre. El secundario que le escribió escribe conforme a su pensamiento y a su cultura o costumbre. Josué está ubicado en una época precientífica. En esa época los antiguos pensaban que el sol se movía, que giraba alrededor de la tierra. Por eso Josué está orando conforme a su pensamiento. Dios sabía lo que Josué le estaba pidiendo. Lo que Josué estaba pidiendo a Dios es que el tiempo se detuviera o se alargara para que el pueblo de Israel saliera victorioso. Dios supo que esa oración de Josué estaba siendo expresada en la limitación cultural en el que está inmerso Josué. ¿Sabía usted que Dios es tan misericordioso que a veces nosotros oramos y no sabemos lo que estamos orando? Porque el orante que somos nosotros le expresamos a Dios nuestras necesidades con nuestra limitante que va desde lo lexicográfico, o sea, desde nuestro vocabulario, hasta las limitantes de nuestro pensamiento. Pero Dios, a pesar de eso, te responde por su infinito amor y misericordia. No tenía Dios tiempo para darle una clase de astronomía a Josué. Sabía qué era lo que Josué quería decirle. Por eso, en medio de las limitantes en el pensamiento precientífico de Josué,
Dios responde y hace el gran milagro. Esa es una explicación que usted necesita tenerlo claro. Lo otro es, así como encontramos esta limitante del autor secundario de la Biblia en el pensamiento que acabo de citar, allá en el libro del profeta Isaías hay un texto que dice: el Señor Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. ¡Qué maravilloso! El círculo de la tierra. Isaías vivió 700 años antes de Cristo. ¿Quién le reveló a Isaías que la tierra era redonda? Porque está diciendo que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. Esto es producto de la revelación de Dios. Por eso la Biblia es magnífica, porque no solamente encontramos la revelación que Dios da de sí mismo y de todo lo que está relacionado con Él, sino que también encontramos nuestras limitantes humanas expresadas en el autor secundario de la Biblia, que es el hombre. Y detrás de esas limitantes existenciales del autor secundario de la Biblia se resalta el amor y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Te motivo para que sigas adelante, ahondando en este proceso de formación. Nos volveremos a ver en otra oportunidad. Bye bye.